Bueno, hola a todos, vamos a seguir avanzando con la materia. Nosotros habíamos estado viendo todo lo que significaba la información y la comunicación. Ahora vamos a ver cómo se incorpora todo lo que es la información al proceso contable. Es decir, la contabilidad es una parte del sistema de información que tiene la empresa. Cualquier tipo de organización, para poder alcanzar sus metas debe ser administrada eficientemente. Para ello necesita información sobre los recursos materiales que posee y los resultados de las operaciones realizadas. También desde el contexto externo, quienes están relacionados con la organización solicitan información sobre su desenvolvimiento. A ver, ¿qué nos quiere decir esto? Que cualquier empresa, negocio, kiosco, panadería o lo que sea, para poder subsistir en el tiempo y no tener que cerrar, tiene que administrar eficientemente los recursos que tiene. Es decir, tiene que saber cuánto gasta, tiene que saber cuánto cobra, tiene que saber a cuánto vende la mercadería para saber si está obteniendo ganancias o si está teniendo pérdidas. Tiene que analizar si el precio que pone es un precio que le permita ingresar al mercado, es decir, que la gente venga a comprarnos, porque por ahí podemos poner precios que son muy altos y la gente va a ir a otro lado, o por ahí podemos poner precios que son muy bajos y en ese caso vamos a terminar teniendo pérdidas y teniendo que cerrar el negocio. También tenemos que los bancos, por ejemplo, si nosotros queremos sacar un crédito, nos van a preguntar si nuestro negocio tiene ganancias o no tiene ganancias, porque obviamente no nos van a prestar plata si no vamos a poder devolvérselas. El Estado, a los fines de cobrar los impuestos, también necesita información de nuestras operaciones. Toda esa información surge del sistema contable. Mientras más grande es ese sistema, es esa organización, esa empresa, ese negocio, hay mayor cantidad de operaciones y también vamos a necesitar mayor cantidad de tiempo o mayor cantidad de gente para que procese los datos que están ingresando en nuestro negocio o en nuestra empresa. El circuito sería entradas, procesamiento de datos, que en el caso de ser un negocio muy grande, de eso se encargaría el sector de contaduría, y la salida, que sería la información. ¿Qué serían las entradas? Las entradas son todas las operaciones realizadas por la empresa. Todas las operaciones realizadas por la empresa, por lo general, se encuentran en documentos comerciales. ¿Sí? ¿Qué son los documentos comerciales? Las facturas, los tickets, los recibos, las boletas de depósito, etc. ¿Qué hacemos con esos datos? Esos datos, primero que nada, los tenemos que ordenar, los tenemos que reconocer, los tenemos que clasificar, tenemos que identificarlos, seleccionarlos, registrarlos, tenemos que comprobar que eso sea real y por último tenemos que analizarlos y almacenarlos. ¿Qué entendemos por reconocerlos? Según cuál es el documento, a qué operación nos está respaldando. No es lo mismo una compra que un pago. Entonces, ¿qué tenemos que hacer eso? Clasificarlos según qué tipo de operación me están respaldando. Una vez que clasificamos la documentación, identificamos cuáles son las cuentas que van a intervenir en el registro de esas operaciones. Todavía ustedes no han visto qué es lo que son las cuentas. Eso lo vamos a ver más adelante. Es el nombre que se le da a cada movimiento que se hace dentro de la empresa, pero lo vamos a ver más adelante. A través de estas cuentas, entonces luego se registra en los libros contables. Hasta el momento todavía no hemos definido cuáles son los libros contables. Los libros contables básicos que ustedes van a utilizar son el libro diario, son los libros mayores, las fichas de stock, el libro inventarios y balance, o lo que también se conoce como la planilla de sumas y saldos.
La comprobación es el cumplimiento del método de la partida doble, que lo vamos a ver más adelante a qué se refiere la partida doble, es un sistema de registración. Y por último, la información o los documentos no se tiran, no se eliminan, sino que tienen que guardarse por las dudas que después alguien nos los pida. De todo ese procesamiento obtenemos después la salida de la información de nuestra empresa, ya sea destinada para los usuarios internos, los propietarios, los empleados, el dueño, o los externos, como mencionamos antes, los bancos, los proveedores, el gobierno, etc. Toda empresa tiene un ciclo operativo. ¿Qué es el ciclo operativo? Son todas las actividades que realiza la empresa, cualquiera que sea, para alcanzar sus objetivos. Nosotros vamos a centrarnos en las empresas comerciales. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ciclo de las empresas comerciales? Se compra mercadería, se paga esta mercadería, se vende esta mercadería y luego se le cobra a los clientes. Cuando se trata de empresas chicas que tienen poco movimiento, a ver, ¿a qué nos referimos con empresa chica? A un kiosco, una panadería, un negocio del barrio. ¿A qué nos referimos con empresas grandes? A Carrefour, BEA, YPF, etc. Bueno, cuando se trata de empresas chicas, por lo general se utiliza el proceso manual directo. ¿Sí? Es decir, se reciben los documentos comerciales, se registran en el libro diario, se registran en los mayores. Luego de esto se realizan las fichas de stock y la planilla de sumas y saldos. Puede existir empresas que utilicen otro tipo de libros. Bien, ¿qué son entonces los documentos comerciales? Los documentos comerciales son todos los comprobantes que se han hecho por escrito en lo que se deja constancia de la operación comercial que se está realizando. Por ejemplo, de una compra, de una venta, de un pago. Estos son muy importantes para mantener el control de todas las acciones que realiza la empresa. ¿Sí? A ver, ¿cuál es entonces la importancia de los documentos comerciales? Dejan constancia de las operaciones que hemos realizado, individualiza a las personas que intervinieron en esa operación, son un medio de prueba frente a cualquier problema que se les presente. Por ejemplo, si ustedes han ido a la zapatería y compraron un par de zapatillas que estaban en mal estado, para que se las cambien, ustedes tienen que presentar ese comprobante justificando que la habían comprado en ese local. Y respaldan la exactitud de las operaciones registradas en los libros de contabilidad. Es decir, nos sirve para controlar que lo que hemos registrado sea lo correcto y lo que ocurre. ¿Qué hacemos con esta documentación? Ya lo dijimos recién que no podemos tirarla, no podemos deshacernos de ella. Tenemos que archivarlas y conservarlas en buen estado. Por ley, toda la documentación se debe conservar durante 10 años a partir de la fecha en la que se emite. ¿Cuáles son las partes que tienen los comprobantes? Podemos dividirlo en tres partes: el encabezamiento, el detalle y la delimitación de la responsabilidad. Dentro del encabezamiento vamos a tener el lugar, la fecha, los datos personales, tanto del que compra como del que vende, el nombre y el número de documento, el número de quit del comprador y del vendedor. ¿Qué es el número? El quit es un número único que tenemos cada persona, ya sea física o jurídica, asignada por la FIP, por la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es quien nos cobra los impuestos. Por lo general, en las personas físicas es el mismo documento de identidad que tiene
2 dígitos aparte adelante y un dígito aparte detrás. Los comprobantes también tienen que llevar el número de ingresos brutos de quien emite el comprobante. Ingresos brutos es un impuesto que se cobra a nivel provincial, no nacional. Recién hablamos de que es nacional. Este impuesto, ingresos brutos, es provincial. Tiene que tener la fecha de inicio de las actividades de quien emite el comprobante y tiene que explicar cuál es su condición frente al IVA, ya sea el comprador o el vendedor. ¿Qué es el IVA? Lo vamos a ver al final de este video. La segunda parte es el detalle, donde tanto en letras como en número la operación que hemos realizado. Por ejemplo, 6 kilos de milanesa a 200 pesos cada uno, total 1.200 pesos. Entonces estamos describiendo tanto literal como numéricamente la operación. Por último tenemos la delimitación de las responsabilidades, es decir, ese comprobante tiene que identificarse como verdadero, que realmente lo emitió quien debía emitirlo y que no es una falsificación. Para eso necesitamos que esté firmado por las personas que intervinieron, necesitamos el nombre y el quit de la empresa que imprimió ese comprobante, en qué fecha lo hizo y qué número de habilitación tenía esa imprenta para asegurarnos que es real, que existe, qué números imprimió, desde qué número y hasta qué número, y la fecha de vencimiento y código de autorización de impresión, CAI. Eso es un número específico de autorización que se les da a las imprentas para que emitan nuestro comprobante. Hasta ahora estábamos hablando de comprobantes en general. El primer comprobante que nosotros vamos a analizar es la factura. ¿Qué es la factura? Es el documento que el vendedor le entrega al comprador detallando la mercadería que le ha vendido. Ahí vamos a ver la cantidad, de la naturaleza, de las mercaderías y las condiciones de la, si es al contado o si es a cuenta corriente, etc. La factura se emite por triplicado. El original se lo damos al comprador, el duplicado se lo queda el vendedor y el triplicado también se lo damos al comprador para que éste lo tenga a disposición de la AFIP. En caso que quieran revisar que estén bien los impuestos que están pagando, nos van a pedir que presentemos esa documentación. Por eso tenemos que guardarla. ¿Cuál es la importancia de la factura? Para el comprador, registra lo que compró, ya sea que lo compró al contado o en cuenta corriente, es decir, a plazo. Y registra la deuda contraída en el caso de que lo haya comprado en cuenta corriente. El vendedor registra la venta, ya sea al contado o en cuenta corriente, y lo registra. Tenemos 3 tipos de facturas que pueden emitirse. La factura B la emite un responsable inscripto a un monotributista o consumidor final. Ya enseguida vamos a especificar bien quiénes son responsables inscriptos. En esta factura el IVA no se discrimina. La factura B puede reemplazarse también por un ticket, que es lo que nosotros, por ejemplo, nos entregan en los supermercados. Otra opción es la factura C, que la emiten los monotributistas o exentos en el IVA para toda venta que realicen. Por último, tenemos la factura A. Existen varios tipos de facturas A. Nosotros vamos a utilizar solamente la común. Eso le emite un responsable inscripto a otro responsable inscripto. Acá el IVA tiene que estar discriminado, es decir, separado.
por un lado nosotros vamos a poner el valor de la mercadería, por otro vamos a poner el IVA, y eso nos va a dar el total de la factura. A diferencia de la factura B y de la factura C, donde solo colocábamos el total. ¿Quiénes tienen que emitir factura A? Todas las personas físicas que tengan la obligación de presentar declaración jurada sobre bienes personales, todos los que sean titulares en la participación o en la titularidad, valga la redundancia, de un inmueble o automotor. Y las personas jurídicas que presenten declaración jurada sobre bienes personales, impuesto a la ganancia mínima presunta, o también que tengan participación o titularidad de inmuebles o automotores. ¿Qué es el IVA? El IVA es un impuesto nacional que grava los precios de venta de todos los bienes muebles, de todas las obras que se realizan, de todos los alquileres, de todas las prestaciones de servicios, de todas las importaciones, de los intereses, de las devoluciones de mercadería, en general, de toda operación económica, salvo algunas excepciones. Todas las personas que intervienen en una operación de compra o venta pagan el IVA o cobran el IVA. En la actualidad, la alícuota que se aplica en general de IVA es del 21% y es la que vamos a utilizar nosotros. Esto puede ser modificado, aunque siempre tiene que ser por ley. Existe también en nuestro país la alícuota del 10,5%, que es para bienes de primera necesidad, pero nosotros vamos a manejarnos todo con el 21%. El importe que yo cobro en concepto de IVA cuando realizo una venta, cuando yo realizo una venta cobro la mercadería más el IVA. Ese IVA se denomina débito fiscal. Y el importe que yo pago en concepto de IVA cuando hago una compra, yo cuando compro pago la mercadería más el IVA. Ese IVA se denomina crédito fiscal. La diferencia que existe entre el débito fiscal y el crédito fiscal hay que depositarla todos los meses en un banco a favor de la AFIP. Es decir, que si nosotros tenemos un débito fiscal que es mayor que el crédito fiscal, tenemos un importe a favor del AFIP que debemos depositarlo en un banco determinado. En el caso que fuera al revés, que el crédito fiscal fuera superior al débito fiscal, entonces tenemos un saldo a favor nuestro que la AFIP no nos lo va a devolver, sino que lo vamos a utilizar en los próximos meses cuando tengamos débitos fiscales mayores. Ejemplo de cómo calculamos nosotros el IVA. Si nosotros compramos, por ejemplo, 20.000 pesos, ese es el valor de la mercadería y tenemos que agregarle el 21% de IVA. Por lo tanto, tomamos 20.000, lo multiplicamos por el 21% o por 21 sobre 100 y eso nos va a dar 4.200. Ese es el IVA. El subtotal más el IVA nos da todo lo que tenemos que pagar. En este caso serían los 20.000 del subtotal más 4.200 pesos de IVA. En total deberíamos pagar 24.200. Ahora, ¿qué sucede si nosotros en lugar de una factura A donde nos dan el subtotal, tenemos una factura B donde nosotros habíamos dicho que el IVA no se discriminaba? En este caso, solo vamos a estar viendo el total neto que tenemos que pagar, es decir, los 24.200. Esos 24.200 contienen el 100% de la mercadería más el 21% de IVA. Entonces, si nosotros dividimos ese 24.200 por 1,21, o lo que es lo mismo, por 100 sobre 121,
nos va a dar el neto de la mercadería, el neto grabado, el subtotal, los 20.000 pesos. Entonces, del total a pagar menos el subtotal o el neto grabado, lo que queda son los 4.200 pesos de IVA. Bien, hasta acá esta parte de la teoría. Les dejo el documento, les envío el documento por WhatsApp para que puedan verlo y tenerlo ustedes y analizarlo, y les agrego las actividades para ir realizando a lo largo de la próxima semana. Muchísimas gracias a todos, esperemos que lo entiendan y nos vemos